que vamos a avanzar con el tema de colecciones, y aprovechando el mismo ejercicio de los mensajeros, que en su segunda y tercera parte nos están, para poder cumplir con el requerimiento, vamos a necesitar de ellas. ¿Sí? De hecho, si leemos la consigna, que la tengo por acá, nos va a empezar que la mensajería, aparece un nuevo elemento que es la mensajería, que es quien es la que administra, tiene, conoce los mensajeros. ¿Sí? Y que pueden ser muchos. Y ahí está la clave de por qué una colección. ¿Sí? Si fuese un solo mensajero, alcanza con una referencia. Si a veces es como el destino, ¿sí? Para el paquete, no tiene dos destinos. Tiene uno que puede ser uno y otro. Y con los mensajeros pasa algo así, de que la mensajería tiene siempre un único mensajero, aunque vaya cambiando, nos alcanzaría con una referencia. Pero la clave está es que tiene muchos a la vez, ¿sí? Y para tener muchos objetos a la vez desde un objeto, o bien podemos tener muchas referencias, pero resulta incómodo manejarlas, ¿sí? Uno podría, con lo que sabemos, en el objeto mensajería, ponerle primer mensajero, segundo mensajero, tercer mensajero, ¿sí? Pero por su experiencia en otros lenguajes, en otros paradigmas, es muy incómodo manejar con variables sueltas los conjuntos, cuando hay mucha cantidad de elementos. Entonces, acá en objetos hay un objeto que nos permite representar a los conjuntos de valores, a los conjuntos de objetos, ¿sí? Que vamos a llamarlo colecciones, y es lo más parecido que hay en objetos a un array, un registro, un array, un vector, como se le llama en otros lenguajes, una lista. ¿Sí? Vamos a hablar de colecciones como un nombre genérico, y vamos a ver después que hay matices. Vamos a hablar también de listas casi como sinónimos de colecciones, porque es el tipo de colección más utilizado. Pero lo que no hay que perder de vista es que, a diferencia de otros lenguajes donde aparece la idea de vector de array, la colección es un objeto y por lo tanto entiende mensajes. Es uno más de tantos objetos que tienen la particularidad de especializarse en manejar muchos objetos a la vez. Pues tenemos acá la segunda parte de esa mensajería. Yo quiero contratar un mensajero, una de las tareas que me pide. ¿Sí? Vamos a empezar por ahí. En el archivo de mensajeros, no, en el archivo de mensajería WLK, que lo tengo vacío, con un objeto sin más que eso, si quiero contratar, lo primero que pido es un mensaje. Por lo tanto, va a haber un método en la mensajería de contratar. Contratar a alguien. ¿Sí? Empiezo por ahí. Entonces, retomando lo que decía recién, si yo tuviese una variable mensajero en la cual guardo al único mensajero que tengo, el contratar sería algo así como mensajero le asigno a alguien. El problema de esto es que cada nueva vez que contrato a alguien pierdo la anterior. ¿Sí? Como al camión cuando le cambio la cantidad de acoplados. Deja de tener dos y pasa a tener uno. Acá dejaría de tener a Neo para tener a Jack o el que sea. No me sirve esta estrategia. Necesito que esta bar mensajero recuerde no solamente lo último que le di, sino todos los anteriores. Y para eso vamos a decir que es una colección, y vamos a inicializar mensajeros con una colección vacía, que lo hacemos con esta sintaxis, dos corchetes, que no encierran nada. Esto es una literal que significa lista vacía o colección vacía. Entonces, como mensajero, pongo un nombre en plural para que nos dé idea de que se trata de muchos mensajeros. Perdón, Lucas, Sí, ¿cómo hago los corchetes? ¿Cuál sería el atajo? si no encontrás la tecla, el código es 91 y 93, con alt. Está bien, porque sí tengo acá la tecla, pero no sé, probé con Alt GR, Shift y... Y comprobar la configuración en inglés o en español distinta. O español latinoamericano, con eso se puede arreglar. Cuando no coincide la instrucción del teclado con lo que realmente hace cada tecla.
Pero sí, si no, haz una 21. Entonces, como a mensajeros lo inicializamos con una lista, ahora entiende los mensajes que entienden las listas. Y el mensaje primero que vamos a ver es un mensaje llamado add, que lo que hace es agregar. Entonces, agregamos a alguien. Esa lista, esa bolsa, ese recipiente empieza a contener cosas. Cada vez que contratamos, se va llenando. Una cosa interesante tiene este ejercicio es que ya viene con los test hechos. ¿Ven? Acá tenemos en el primero de los... No, en el primero de los test no, hay un método en el describe que hace contratar. Y en la mensajería, veamos los test que tiene, a ver cuál podemos... Está este de acá. Este contratar todos, contrata a los tres. No tiene mensajeros, tiene aneo, si contrata a todos. Son más complicados los test que hay. Contiene aneo. Bien, no está el test que esperaba que esté. Pero vamos a hacer otra cosa más. El tema, ahora me doy cuenta por qué. El tema es que para probar si lo agregó, ¿cómo probaríamos que realmente funcionó esto? A ver, alguien que me ayude. Imaginemos que tenemos solo este método y queremos probar que efectivamente contrató a Neo, a Chag o a quien sea. ¿Cómo podemos constatar que realmente contrató? Y faltaría un método getter, un método llamado mensajeros que retorne los mensajeros. Tendríamos que, con ese método que están diciendo o con algún otro, que nos informe cuántos mensajeros hay, cuáles hay, ¿sí? Hacer un método, contratar, hacer un método con efecto, un método que es una acción que modifica. Nosotros en los tests podemos testear solamente preguntas, métodos que retornen algo. Entonces necesitamos un método que nos retorne. Y bien, como dice el compañero, uno bien fácil de hacer es uno que nos retorne a todos. Método, vamos a llamarle mensajeros, y que nos retorne toda la colección de mensajeros. Eso le llama compañero un getter, ¿sí? Porque simplemente devuelve la variable tal como está. Ahí me están reclamando de poder entrar. A ver, acá está. Permitir. Entonces, con este método sí vamos a poder desde otro objeto preguntarle cómo están, qué hay en esa colección, que nos devuelva la colección misma, el conjunto. ¿Sí? Entonces, con esto hecho, vamos a ver de estos test que hay algunos que sí vamos a poder comprobar. ¿Sí? Yo me animo a correrlo así como está antes de ver en detalle. Igual sé que hay muchas cosas que están incompletas, que no van a andar, pero a ver cuáles de los test ya están andando bien. Ahí está ejecutando. La mensajería no tiene mensajeros. Está acá. Partiendo de la situación inicial, está afirmando que los mensajeros es lista vacía. O sea, este test, digamos, prueba muy poco, pero prueba que esté el método para decir qué mensajeros hay y que esté bien inicializado. ¿Sí? Y que la mensajería no tiene aneo. Inicialmente, no es cierto que los mensajeros de la mensajería contengan aneo. Fíjense que acá aparece otro método de colecciones. Contain significa que contiene a un objeto. Entonces, es cierto que, perdón, es falso que no pasa que los mensajeros de la mensajería contienen aneo, y es cierto. Y también nos es cierto el tercer test, que al contratar aneo, ahora lo contiene aneo. Acá estamos recién probando que han debido el contratar. En este test probamos que la funcionalidad de contratar funcione bien. Ya este
me está hablando de otras cosas que todavía no hice. Me está hablando de los candidatos para un paquete, de todas cosas que todavía no hicimos, por eso están directamente rojo. No es que los pudo probar y anduvo mal. No los pudo probar. Y este último sí anduvo. Vamos a ver cuál es. Nos dice, miren, que a la Matrix, contratando a Neo, lo tiene a Neo como mensajero. Está mal este test. En la descripción que tiene no se condice con lo que está haciendo acá. No estoy probando que lo puede enviar, sino simplemente que esté Neo como mensajero. Este test no quedó bien hecho. ¿Sí? Este lo vamos a analizar porque no está bien que esté dando verde ahora. Porque no, o está mal la descripción. Si la descripción es otra, todo esto que hace acá no tiene ningún sentido. Pero bien, volvamos a las colecciones. Vamos a ver qué nos pide el enunciado de los siguientes requerimientos. Que pueda despedir a un mensajero, o despedir a todos. Entonces, pensemos un método para eso. Método despedir, que me digan a quién. Y lo que va a hacer este método es usar otro mensaje de colecciones, que se llama remove. Removemos a alguien. Y ahora porque esto me parece que no es relativamente simple. Y un despedir a todos, ¿sí? Que en lugar de un remove con un parámetro, que en lugar de decirle quién, porque no hace falta que haya quien tenga que hacerlo a todos, usamos un método clear que lo que hace es limpiar o eliminar todos los elementos de una colección. ¿Sí? Igual de esos métodos no había un test, ¿sí? Con el repasito que hicimos recién, no descubrimos ninguno que hablaba de eso, así que no vale la pena correr de vuelta a test. Avancemos con los siguientes requerimientos del problema. Es grande cuando tiene más de 2 mensajeros. Bien, eso nos agrega otra. Requerimos otro método a agregar. Método es grande. ¿Cómo sé si es grande? Por la cantidad de elementos. Entonces, debería utilizar un mensaje para la colección de mensajeros que me diga su tamaño, su cantidad de elementos. ¿Sí? Y ese método se llama size. Cuando el tamaño es mayor que 2, es grande. Por lo tanto, retornamos el booleano que surja de comparar el tamaño de la colección con 2. Tampoco recuerdo de ningún método que pruebe es grande. Así que avanzamos con, podemos ir a hacerlo, ¿sí? Pero consultar si el paquete puede ser entregado por el primer empleado de la empresa de mensajería. Entonces tendría que poder preguntarle cuál es el primer empleado. Vamos a seguir escribiendo método. El primero puede entregarlo. Un paquete, tengo que decirle de qué paquete se trata. ¿Sí? Entonces, para buscar el primer elemento, no hay mucho que buscarle. Para pedirle, en realidad, el primer elemento, a lo sumo lo buscará la colección por dentro con la implementación del método correspondiente. Yo le pido el primero, head o first, hay 2 métodos que hacen lo mismo, y digo, si ese que obtuve, le puedo mandar el mensaje, puede entregar, no, en realidad es al revés. Al paquete tengo que decirle si puede ser entregado por él. El paquete puede ser entregado por, y le paso como parámetro el primer mensaje. Es algo importante de la colección. Es el primer método que nos devuelve un objeto que hay en la colección. Y esto nos devuelve el objeto mismo. ¿Sí? No es una clave, un string. ¿No? Si en la colección puse mensajeros, ahí tengo a Neo, a Chuck, al que sea, a Roberto. ¿Sí?
El último me pide acá. El último mensajero. Retorno, pero es una pregunta, y le pido a la colección el mensaje last, que me devuelve el último. Entonces lo que estamos haciendo es recorriendo los métodos de colecciones. ¿Sí? Yo creo que teniendo cierta idea de otros paradigmas, es fácil darse cuenta cómo funcionan las colecciones. La clave está en que toda cosa que le preguntemos tiene que ser mediante un mensaje y por lo tanto va a haber métodos. ¿Sí? Acá me advierte que el nombre ya está definido, hay un solo, para que entonces a veces no hace falta ni que lo pase por parámetro. Cuando hablamos de paquetes, el paquete, ¿sí? El único que hay. Cuando más adelante aparezcan otros paquetes va a tener más sentido un parámetro. Pero por ahora, con que esté acá, alcanza. Avancemos rapidito y hacer al menos un test de cada punto. Bueno, tenemos algunos hechos, faltaría hacer otros, pero me parece que no vale la pena detenernos acá e ir un poquito más rápido. Si no, háganmelo saber si alguno se queda en el camino. Esta serie de métodos de colecciones me parece que son bastante simples de ver. Podemos complicar que haya más colecciones, que haya una colección de mensajeros y otra colección de mensajeros que están en viaje, de mensajeros o una colección de paquetes, una colección de destinos, ¿sí? Podríamos armar colecciones de lo que queramos, incluso podemos mezclar, ¿sí? Tanto como querramos. No hay ningún requerimiento acerca de tipos o cosas parecidas a otros lenguajes. De hecho, nunca hablamos de tipos todavía en objetos, ¿sí? Lo que hay que ser coherente es en usar bien lo que ponemos dentro. Por ejemplo, acá. Para agregar y quitar, no pasa nada. Cualquier cosa que ponga, se agrega, se quita. Pero fíjense si en la colección yo ponía un objeto extraño, lo ponía al puente de Brooklyn, el problema no está en la colección, el problema está en el que usa la colección. Yo voy agregando, no sé cuál agregué primero, cuál agregué después. ¿Sí? Cuando acá viene se ejecuta este mensaje y al paquete puede ser entregado, le llega acá algo extraño, la colección no se queja, pero se va a quejar el paquete, porque le va a preguntar si el destino lo deja pasar, le va a preguntar cuánto pesa, si puede llamar, ¿no? Todas las cosas de primera parte. Si acá mandamos el número 7, Juan Pérez o el puente de Brooklyn, no va a entender esos mensajes. Entonces, pongan lo que quieran en la colección, pero después trátenlo coherentemente. ¿Alguien decía algo? Ahora sí, profe. Una pregunta, las listas, ¿no? Las colecciones esas, ¿tienen algún orden en especial? ¿Puede haber elementos repetidos? Por ejemplo, si ingresás Chuck 2 veces. Va a estar 2 veces en la lista. Ah. Vamos a ver más adelante que hay otro tipo de colección llamado conjunto que maneja el tema de los repetidos de otra manera. Ah. Sí, pero esta que estamos usando acá se puede repetir uno. Puede poner 2 veces el 1, el 2, el 3, el Chuck, el que sea. ¿Sí? No hay ningún orden preestablecido. Y tampoco, repito, hay restricciones del contenido. Simplemente usarlos bien. Lo mismo con last. El último mensajero devuelve algo que hay en la colección. Digamos. Quien le envía a la mensajería este mensaje seguramente va a ser para usar ese mensajero para algo. ¿Sí? Entonces, uno tiene que poner en la colección todos objetos polimórficos para la tarea que después le pida hacer quien envió este mensaje. ¿Para qué alguien quiere ser el último mensajero? ¿Para que envíe un paquete? ¿Para preguntarle su peso? ¿Para preguntarle, bueno, si en la colección mezclamos cosas muy diversas, está todo bien, pero todas esas cosas diversas tienen que tener algo en común. Alguna tarea polimórfica deberían poder hacer, si no, no tiene sentido.
Fíjense cómo se está dando cuenta Woloch de las cosas que puede ver ahí adentro. Me está candidateando a Chuck, Neo y Roberto. ¿Sí? Lucas, Sí. ahí a mí me está poniendo como que se olvida de Chuck, no sé por qué. ¿Lo tenés hecho a Chuck? Sí, ¿Terminado? sí, o sea, la primera parte la tenía hecha. ¿Bien No sé por hecha? qué. Sí, no sé por qué no me lo toma. Un motivo puede ser que no esté bien hecho, que no sean polimórficos. Por esto lo Y- está infiriendo de el puede ser entregado que tengo acá. Se da cuenta que el paquete puede ser entregado, le va a preguntar tal mensaje, tal vez no esté bien resuelto eso. mm, Podría llegar a ser, ¿no? Tal vez acá la lista me está diciendo de quiénes puede ser. claro. A ver, voy a probar cambiando alguna variable, pero la verdad que. O sea, están los dos igual, Neo y Chuck. No sé por qué no toma uno y el otro no. No deberían ser iguales, deberían ser distintos. Sí, obvio, pero me refiero a, por así decir, la estructura. A ver, yo tengo acá a Chuck con peso y puede llamar. ¿Lo tenés igual? No lo tengo igual, o sea, lo tengo con el peso y si tiene crédito, que siempre devuelve true. Bueno, le llamaste tiene crédito al método este. Claro, sí. Y en Neo, y en Neo también se llama tiene crédito. Em, sí. Y Neo nada más tiene una que es cargar crédito, que es para cambiarle la variable. Ahí Sí. voy a cambiar eso, pero la verdad que no sé. Tendría que verlo, porque si en el aire no me doy cuenta dónde puede estar el problema. Ya veo que lo escribí mal. Acá, a ver, para todos, en esquema tienen pistas. Le está diciendo qué valor puede llegar a tener cada atributo y qué es lo que devuelve. ¿Quiénes son los que podrían llegar a ocupar el lugar, en este caso, de alguien, el parámetro, o lo que devuelve es grande, devuelve boolean, el último mensaje devuelve uno de los tres? Lo que quería mostrar es que si acá en mensajeros a Chuck le pongo puede llamar con mayúscula, todavía no actualizó, pero a ver, no lo está sacando todavía. Mensajeros first, desde acá me está advirtiendo que se esperaba a Ned y Roberto, pero se encontró con Chuck. En realidad, donde también tiene información para inferir estos tipos es en los tests, ¿sí? Acá estoy contratando a Chuck. Acá también es otra pista que tiene para darse cuenta que hay una inconsistencia, ¿ves? De hecho, acá me está advirtiendo, este chismito que salió acá surgió a partir de que yo hice mal a Chuck. Ahora me advierte de que hay una inconsistencia, porque por acá lo estoy poniendo en este test, que lo estoy contratando, estoy diciendo que Chuck puede ser contratado, y sin embargo después le estoy preguntando algo que no entiende. ¿Sí? Porque este mensaje puede ser entregado, puede llamar y puede llamar está mal escrito. Fíjense que si tampoco en el test lo pusiera acá a Chuck, digamos, Chuck pasa a ser otra cosa que nada que ver con los mensajeros. Ah, acá lo contrato también. Y lo saco de todos lados a Chuck de la mensajería, digamos, no tiene forma de darse cuenta que podría ser otro mensajero, porque ni tiene los métodos polimórficos. A ver, acá lo sigue mostrando, tal vez está un poco demorado el mecanismo. Estoy viendo si no hay ningún otra aparición de Chuck. Acá también está Chuck, faltaba uno.
¿Ven? Ahora que grabé, habiendo sacado a Chuck de todas las invocaciones, no me lo pone acá como candidato a ser mensajero. ¿Ven? Esta información del esquema del sistema de tipos es muy interesante, es muy útil, ¿sí? Me ayuda a ver advertencias acerca de posibles inconsistencias, ¿sí? Pese a yo nunca definir tipos, por cómo es el funcionamiento, puede darse cuenta Wolo que algo mal le estoy haciendo. Profe, Sí. tengo un compañero que quiere entrar y necesita que lo acepte. Ah, bien, acá. Pitágoras. Manuel. Bien. Bueno, fue un pequeño paréntesis para explicar esto del esquema del sistema de tipos de la información de lo que retorna y devuelve, ¿sí? Que en algunos casos son como tipos de datos, como boolean, pero muchas veces es una enumeración de objetos, ¿sí? Esto es un mecanismo en tiempo de desarrollo que se está ejecutando solo. Vamos a poner a Chuck de vuelta como estaba. Bien. Ahora nos vuelve a poner, nos debería en un ratito volver a poner a los tres. Ahí está Chuck de vuelta. Y vuelve la advertencia de que estoy poniendo uno que después el mensaje falla, así que vuelvo a mensajeros y escribo el puede llamar bien. Arreglé el método, está bien escrito. Ahora acá desapareció esa advertencia. Fíjense otra advertencia que hay acá. Dice, esta verde debe ser una constante. ¿Por qué una constante? ¿Puedo poner acá const mensajeros? Que mensajero sea constante. ¿Tiene sentido o es contradictorio con que la agregue y saque cosas? ¿Qué creen? Bien, está bien que sea constante. ¿Por qué? Porque nunca cambio la referencia. En ninguna parte del código estoy haciendo cosas del estilo mensajeros. Ahora es 7. O es otra colección. ¿Sí? O es una colección que tiene adentro Sarasa. No sé. Fíjense que repito, en ninguna parte del código le asigno algo a mensajeros. Por lo tanto, es una referencia constante que apunta siempre, hace referencia siempre a la misma colección, al mismo objeto que es la lista. ¿Sí? Ahora, es un objeto que va cambiando. Cuando le agrego a una colección algo, no es que la colección pasa a ser otra, es la misma que cambia su contenido. Entonces, es muy distinto hablar de algo variable y constante que si lo que vamos a llamar si es mutable o inmutable, que es otro concepto muy propio de sistemas. ¿Sí? La colección claramente es un objeto mutable, muta, cambia, agrega elementos, quita elementos. ¿Sí? Ahora, es constante porque no lo cambio por otro. Es como si, vamos a otro ejemplo, yo puedo poner acá const jefe igual neo. ¿Qué estoy diciendo con que el jefe es constante? Que el jefe no es otro que Neo. No que Neo sea... Neo puede cambiar. Neo puede consumir crédito, gastar el crédito, etcétera. Puede cambiar su estado interno e ir modificándose. Pero nunca deja de ser el jefe de la mensajería si pongo la referencia jefe como constante. Constante habla de la referencia, no del objeto en sí. Desde el punto de vista de la mensajería, que su jefe no va a ser otro. No que Neo no, en su interior no se cambie. Entonces las colecciones
muchas veces podemos ver como constantes, porque no las vamos a reemplazar por otras, simplemente vamos a variar su contenido. A ver, en contrapartida, un 7 es un objeto inmutable. Nunca el 7 cambia, ningún número cambia. Cuando hacemos una suma, tenemos un nuevo número. Hacemos 7 más 1, no es que el 7 mutó a 8. ¿Sí? La suma nos devuelve un nuevo objeto. Entonces, esta idea de la mutabilidad e inmutabilidad es muy interesante. Y cierro otro paréntesis. Y cierro el paréntesis de variable constante. Retomemos el hilo de las colecciones. Creo que con esto que hicimos, tenemos completo todo el requerimiento de esta segunda parte. ¿Sí? README. Bueno, faltaría hacer algunos test más. ¿Sí? A mí me pasa lo mismo, me parece como Chuck, como que no está ahí. Fíjate que una advertencia. Lo primero que veo es la advertencia que hay ahí en contratar a Chuck. Ahí está, esperaba a 2 y le mandaste a otro. Entonces está advirtiendo de error. Bien. Un posible error. Mostrame los mensajeros. Tiene crédito. ¿Ves? Le falta el método peso a Chuck. Ah, claro. Los posibles mensajeros tienen que saber hacer dos cosas. Tener crédito y saber su peso. Debería arreglarse con eso. Podría retornar la variable. Bueno, está bien, listo, sacá la variable. Que retorne 900 de prepo. Control S graba más rápido. Ven, ya desapareció la advertencia que ven en línea 11. Ahí está. A ver que si te muestra, se infiere bien. ¿Ves la solapita de esquema para abrir? Suele estar, es una cuestión de convención, suele estar a la derecha. Si no tenés eso, te recomiendo que lo hagas. Anda a ventana, vista, vamos a mostrar vista, esquema. Ahí está de mensajería, ¿ves? Te muestra los 3 elementos en cada uno de los métodos. ¿Los ves? ¿Los ven todos? Que dice Chuck, Neo y Roberto como candidatos de lo que devuelve, lo que recibe contratar o lo que devuelve mensajeros. El es grande que es booleano. Bien. Bueno, estamos. Listo, Franco. Profe, Sí. Listo, profe, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más quería hablar? sí, el método del último mensajero, ¿no Sí. tiene que devolver el peso del último mensajero? ¿Pedía eso? Creo que Yo lo sí, leí mal. porque dice saber el peso del último mensajero de la Entonces está empresa. mal. Sí. Leí muy rápido, perdón. Bien por la acotación. A ver, en la Meet, esperen que vuelva a mostrar mi pantalla. Así todos nos siguen. Efectivamente. Saber el peso. Bien. Entonces lo que hay que hacer es, al mensajero que obtenemos, acá, el último mensajero, cambiémosle el nombre, ¿no? Peso del último mensajero. A ese le preguntamos peso. Bien. Ahora sí. Fíjense que debería haber cambiado el tipo acá
a la derecha, ahora responde un número. Peso del último, lo que devuelve es algo numérico. Bien, gracias por el comentario. Bien, ¿qué más? ¿Estamos como para pasar a la tercera parte del ejercicio? Bien. A ver. Esperen que me perdí un poco con las pantallas. Están diciendo algunos que sí, que avancemos. Permiso, profe. El de Tommy Jerry comentó alguien un poquito antes. Bueno, lo dejamos para dentro un rato. Ahora ya estoy embalado con las colecciones. Después retomo los ejercicios que planteaban por ahí. Bien, vamos a pasar a un uso más avanzado de colecciones. ¿Sí? A ver, tareas simples como la de recién, hay muchas otras más. Hay muchos otros mensajes donde agregamos, quitamos, no se me ocurre ahora, pero hay unos cuantos métodos de colecciones, además de estos 4 o 5 que vimos. ¿Sí? Que pueden variar en lo que hacen, obviamente, pero en los tipos de datos que manejan, en el sentido que tienen, son como tareas muy específicas, muy puntuales. Y le paso como parámetro un objeto que quiero agregar o quitar, o que quiero ver si está, un número, o no le paso parámetros. ¿Sí? Por ejemplo, hay un método para preguntarle qué hay en tal posición. ¿Sí? Pero hay otra serie de tareas que también están resueltas en las colecciones. ¿Sí? Y no hace falta que uno las haga. ¿Sí? Por ejemplo, ordenar un conjunto. Es una tarea muy frecuente. Encontrar el máximo de un conjunto. Es una tarea que en cualquier programa suele ser necesario. Son los típicos ejercicios que han resuelto en algoritmos, probablemente. ¿Sí? El algoritmo para encontrar el máximo, el algoritmo para encontrar, el algoritmo para parear dos listas. Hay muchos algoritmos que tienen una cierta complejidad y que también están en las colecciones. De hecho, el máximo y el mínimo es complejo en su implementación, pero muy simple de enunciar. Yo voy a abrir acá una consolita suelta, sin nada, para hacer algunas pruebas rápidas. Sí. ¿Estoy mostrando? Bueno, Perdón, Lucas, no es lo mismo lista que conjunto, yo ¿no? estoy usando poder indistintamente, conjunto, lista y colección, como si fueran sinónimos. Incluso se me puede escapar un vector o un arreglo o un... Lo estoy usando como sinónimos, pero van a ver más adelante que hay unas pequeñas sutilezas. ¿Sí? Por ejemplo, el conjunto no puede tener elementos repetidos. Algún detalle de sintaxis más, pero todo lo que estoy diciendo es válido para cualquier colección. Están viendo la consola, ¿no? En realidad, uno de los que decía recién, preguntar por el máximo, es una tarea tal vez compleja de realizar, pero es fácil de escribir. Escribo minimum y me lo resuelve. No, no es el minimum. Min a secas, me estoy confundiendo de lenguaje. Con mínimo a secas, devuelve el 2. Esto está al principio ese. Pero no crean que me dio el primer elemento. Si agrego el 6, sigue siendo el 2 el mínimo. Y también está el máximo. ¿Sí? A lo que voy es que, con solo decirle, dame el mínimo, alcanza. Ahora, si yo quisiera ordenar, que es una tarea también típica,
le digo sort, dice que no entiende el mensaje. Y esto es así porque no sé cómo va a ordenar. No hay una forma predeterminada de ordenar. Entonces tengo que decirle yo de alguna manera, esta va a ser el criterio de ordenamiento. Pero antes de ir a eso, otra tarea muy frecuente de un conjunto, querer quedarme con algunos. Puede ser un problema frecuente tener que ir recorriendo el vector de principio a fin, ir preguntando los que cumplen con una condición, me los boto en otra lista y al final te vuelvo a la lista con todos los. Lo que pasa es que cada vez que quiero hacer algo así, si bien es parecida la lógica, cambia a cuáles quiero filtrar. A veces quiero filtrar los mayores, los pares, los impares, los múltiplos de 7. ¿Sí? Puede haber distintos criterios con los cuales filtrar. Entonces, si existiese, que de hecho va a existir un método filter que me filtra, yo tengo que decirle acá de alguna manera, dame solamente los elementos que cumplan tal condición. Lo mismo para ordenar, tengo que decirle, ordename con este criterio. Y no, me quedo con el ejemplo de filter que es el más simple, pero hay muchos de este estilo, ¿sí? Donde a la hora de consultar lo que quiero hacer o de indicar la tarea que quiero que realice, necesito una forma de pasarle código, de pasarle lógica. Filtra aplicando este mensaje, ordena con este criterio, busca con esta condición, y así. Pero si vamos con el ejemplo de filter, yo para decirle cuáles quiero que filtre, voy a hacer un objeto especial que voy a definir entre llaves. Lo que voy a escribir acá adentro es un nuevo objeto. ¿Sí? Se caracteriza por ser un objeto que contiene código. Y lo voy a escribir de esta manera. Para cada elemento, flechita, con el igual y el mayor, y acá escribo el mensaje que le voy a mandar a cada elemento. Voy a hacer elemento mayor, elemento punto even. Y me devolvió solamente los números pares. ¿Ven la lista que obtengo ahí abajo? Son los números para los cuales esta expresión dio que es cierto. Este tipo de objeto se llama bloque de código. ¿Sí? Va entre llaves, función sintáctica que la llave se reserva para esa tarea, y lo que hace es, internamente el filter utiliza este bloque para realizar con cada elemento cuáles cumplen y cuáles no. Profe, ¿me Sí. escucha? Ese filter es como nativa, ¿no? Digamos. Sí, viene con el lenguaje. Todos los que vimos son métodos nativos de colecciones. Claro, y ahí lo que me está devolviendo es, o sea, en este caso son los elementos que son pares. Ok. Perdón, ¿y even vendría a ser par Claro. o está definido así por... Even es un método de los números que es ser par. Ahí cambié la condición. El bloque que le paso al filter en este segundo ejemplo es que el elemento sea mayor que 5. Entonces me dio 667. Lo que va acá adentro es cualquier mensaje. ¿Sí? Esto es código Wollock. Puede ser algo muy simple o algo muy complicado. Generalmente no hay cosas demasiado complicadas. A lo sumo, se llama un método que hace cosas complicadas dentro. Podría ser una cuenta más compleja, que 2 por elemento sea igual a 12. Me da los 6. ¿Sí? No hace falta que elemento sea el receptor del mensaje. Tiene que estar en la expresión. En realidad no tiene que estar. De acá yo pongo algo muy absurdo.
el criterio de comparación es simplemente true, obtengo todos, no filtré nada. Es un caso muy trivial y que no tiene mucho sentido. La idea en general es que el criterio de filtrar interviene en el elemento. Yo algunos elementos quiero quedármelos y otros no. Entonces, construyo acá una expresión en la cual interviene el elemento y me permite decidir. A veces, elemento es el receptor del mensaje, que sea, y otras veces, a un fulanito le digo, le gusta el elemento. ¿Sí? Podría ser también. Si este fuese un objeto que entiende el mensaje, le gusta. De hecho, lo que hice recién con la multiplicación es esto. Podría escribir lo de recién como 4 menor que elemento. Me da los mayores a 4. ¿Sí? Estoy utilizando elemento como argumento del mensaje que le mando a otro objeto. Entonces, hay dos cosas de prestar atención acá. Una es el elemento sintáctico, que uno puede acordarse de y decir, bueno, pongo llaves, pongo flechita y listo. Pero lo segundo, lo más interesante, es entender que esto es un objeto. Un objeto, los que vienen predefinidos. ¿Sí? Que con poner llaves se da cuenta qué tipo de objeto es. ¿Sí? Y se llaman bloques de código. Son muy útiles realmente. Se les llama, en otros contextos se habla de expresiones lambda para referirse a lo mismo o algo muy parecido. Se habla de closures para también hacer referencia a esto mismo. Muchos lenguajes, empezando por JavaScript, pasando por muchos otros, tienen esta lógica de, bueno, escribo ahí lo que hay que hacer con cada elemento, lo que hay que preguntarle a tales elementos, etc. Perdón, Lucas, Sí, ¿hay alguna página o algún lugar en específico que estén todas las funciones así tipo de Wolock? Como por sí, ejemplo esto que me está explicando. hay 3 lugares como mínimo. ¿Me Uno podría- es la guía rápida de lenguajes, que está en la página. Otro es el sitio de Wolock, donde está la documentación completa. Y después están los apuntes que tienen subidos en la página. Uno de los apuntes que les recomendé que vayan leyendo ya las clases pasadas de los objetos comunes, el último ítem habla de colecciones. Está bien, muchas gracias. Ahí lo quiero tener anotado. A ver, hay muchos mensajes y no hace falta que se aprendan todos. Pero sí está bueno que sepan los más frecuentes. Lo que es filter lo vamos a usar mucho. Octa, ¿Cómo? busca. A ver, No, yo decime. encontré una página en Google que se llama UCBAR. Que pruebe buscando UCBAR colecciones Wolock en Google y le salta. También, ese es un cuarto lugar donde hay información en la wiki que está en UCBAR. El lugar más actualizado es el sitio Wolock. El lugar más completo de referencia y que se mantiene más actualizado es el de Wolock. Mirá, está Pepita también y todo. Hay mucho material. A ver, comparación con otras herramientas hay poco, ¿sí? Que se usan a escala universal. Pero hay mucho material hecho por los docentes que estamos detrás del proyecto este. El que le recomiendo tener siempre a mano es la guía de lenguajes, que está subida en la página, y que nos va a acompañar todo el año. Va a seguir cuando veamos los otros paradigmas también. Una especie de tablita con mensajes de uso frecuente, ¿sí? Para tener a mano cómo es la sintaxis y demás. Bien, avancemos. Un mensaje parecido a filter, obviamente no es igual, si no, no tendría sentido que esté, es any. ¿Existe algún elemento en la colección
tal que ese elemento sea mayor que 6? Sí, hay alguno, el 7. Te pregunto, ¿y alguno mayor que 16? No, ahí ya no, false. Así como está any, está all. ¿Son todos menores que 16? Sí. ¿Son todos los elementos impares? No, falso. ¿Bien? Profe, Son dos mensajes más, pero más allá del mensaje puntual que se lo aprendan, está bueno poder pensar que así como para esas tareas no hay que hacerlas a mano, sino pensar en la condición. Digamos, no tengo que pensar en cómo ver si todos cumplen la condición, tengo que pensar en cómo escribo adecuadamente la colección a verificar. Es pensar más declarativamente, abstraernos de la naturaleza de cómo recorre la colección por dentro. Cualquier lenguaje moderno, o los buenos lenguajes modernos, tienen todas formas de abstraer estas cosas. Y si no, es algo para hacer una biblioteca. Sí, alguien iba a decir algo. yo, profe, una consulta. ¿Puede hacerlo comparar al elemento que sea mayor que 2 y menor que 6, por ejemplo, en el mismo? ¿O no se puede? Tengo que hacer una condición jugando con los booleanos. El elemento sea menor que 6 y el elemento sea mayor que 2, por ejemplo. No todos cumplen esa condición. Si quiero ver cuáles son, a lo mejor algún filter. ¿Cuáles son? El 4, el 5 y el 3 y sus repeticiones. Fíjense, hice al objeto bicicleta, le agregué un método agrandar. Le puse que el peso fuese variable y el agrandar agranda la bicicleta. Y le hice una agrandada al camión. ¿Sí? Entonces, tengo un método con efecto que modifica el objeto, tanto camión como bicicleta. Entonces, si pongo a ejecutar este archivo, yo puedo preguntarle al camión el peso y me dice 1000 porque tiene 2 acoplados. Cuando al camión le digo agrandar, se agranda, le vuelvo a preguntar el peso, ahora pesa 1500. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace el método agrandar. Ahora tengo una lista donde está el camión, la bicicleta. Si yo quiero que todos se agranden, tengo un método para hacerlo que se llama for each. For each también es un método de colecciones que significa a todos hacerle esto. Provocar tal cambio en todos los objetos que haya en la colección. Entonces, la forma de decirle qué cambio hay que hacer es mediante un bloque de código. Entonces le digo, a cada elemento, hacele agrandar. Y ese método no me devuelve nada. Pero fíjense acá en el diagrama de objetos, el camión, ¿cuántos acoplados tiene ahora? Tiene 4, y la bicicleta pesa 2. Si vuelvo a decirle a todos, bueno, vuélvanse a agrandar, ¿ven? Ahora tiene 5 acoplados y la bicicleta está más pesada. Le digo de vuelta, agrandar, ¿no? Y van modificándose. Cada vez que lo llamo, se modifica. Si fuera de la colección, le digo al camión, agrandar otra vez, se agranda sobre el camión. ¿Sí? Ahora tiene 7 acoplados. Perdón, Lucas, Sí. ahí no tenés definida la lista, o sea, la definiste en base a objetos, ¿no? Está acá, podría hacer una variable. Podría poner en la variable Claro, bar pudo haber sido uno. transportes igual y pongo ahí camión y bicicleta.
Entonces la colección ahora hay una, no cree nuevos objetos. En la lista están los dos que ya tenía. Claro, ahí creaste una lista. Sí, Está bien. creé una referencia a esa lista que no tenía, va, a esto, a esta lista, sí. Es una nueva lista. Ahora puedo hacer a transportes, agregarle cosas. Le puedo agregar a Roberto. Ahí está la lista, la acomodo un poquito, lo tiene al camión con 7 acoplados y acá abajo me quedo fuera de foco, lo agrego un poco a Roberto, que pesa 90. ¿Sí? En esta lista tengo los tres objetos. ¿Qué es lo que pasa? Si yo le digo a los transportes, acá, ahora tengo una referencia, la aprovecho. Tengo acá transportes. Y hago for each agrandar. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué debería pasar esto? ¿Se van a agrandar todos? Voy a intentar agrandar a todos. Lo que pasa es que cuando llega Roberto va a dar un error. Roberto no tiene el método de agrandar. Entonces la bicicleta se modificó, el camión tiene un acoplado más y me dio un error cuando Roberto. Entonces, tengo dos soluciones. O no mezclo cosas que no son polimórficas, porque después lo que le pido no lo poder hacer, o las hago polimórficas. Puedo ir a ver y Roberto le hago el método de agrandar. En el peor de los casos lo dejo sin código. Hago una llave que se abre y se cierra enseguida. Entonces, no le va a pasar nada a Roberto, pero mi programa sigue funcionando. Si lo vuelvo a ejecutar, empieza todo de vuelta, ¿no? Vuelve la bicicleta a pesar 1, el camión con 2 acoplados, ¿sí? Reseteé todo el sistema, ¿sí? Pero si evalúo lo mismo, a transporte sobre esos dos, camión y bicicleta, esperen que acomode acá un poquito la lista que queda acá abajo. Le digo a transportes, agrego Roberto. Está acá el camión. A ver, se mira más abajo a Roberto. Con 90 kilos, dos acoplados. Bueno, si ahora hago lo de recién, que a los transportes es un for each agrandar, fíjense que ahora mi programa no se tilda. La bicicleta duplicó su transporte, los acoplados ahora son 3. Roberto sigue igual, entendió el mensaje e hizo lo que tenía que hacer, que es que no le pase nada. Pero sabía que tenía el mensaje y lo pudo responder. Lucas, ahí hay un chico que quiere entrar. Sí, lo acabo de Luciano. admitir. Lo acabo de admitir, recién me pausé por eso. Entonces, a lo que voy es, en la colección están los 3. Entonces, si a los 3 le mando a agrandar, los 3 se agrandan como cada uno sepa agrandarse. También podría usarlos para filtrar. A transportes le digo el filter. Como ahora no son números, sino son objetos que entienden sus propios mensajes, los números también son objetos, pero bueno, le mando mensajes de números. Ahora que son estas 3 cosas, le pregunto algo, por ejemplo, el peso, que todos entienden. Puedo filtrar a los de peso menor de 70. Entonces obtengo una lista donde solo está la bicicleta. Fíjense que lo que me devuelve acá es la bicicleta dentro de la lista. Esta es la forma que me muestra una lista con su contenido adentro. Puedo preguntarle, ¿es cierto que todos tienen un peso menor que todo esto? Y ahí sí.
Entonces, este método for each es muy práctico. Lo que hay que tener presente es recordar en el contexto de conexiones todas cosas que vimos antes. A ver, que como son objetos se entienden mensajes. Que hay mensajes que son preguntas y obtengo respuesta, como el filter. Mensajes que son órdenes y provocan un cambio, como el for each, o como el add, o como el remove. Modifican la colección, el contenido de la colección. Recordar la idea de referencias. ¿Sí? Un objeto puede ser referenciado desde muchos lugares. Fíjense cómo Roberto está siendo referenciado con su nombre Roberto y desde la lista. Como el camión tiene dos referencias. Es el transporte que usa Roberto, está dentro de la lista y es el camión. Hay tres flechas que apuntan al camión. Si a mí se me ocurre acá poner Roberto, punto, como era transporte, que sea la bicicleta, cosa que hicimos otros los días pasados, si mal no recuerdo, cambia la referencia, pero la conexión sigue igual. Yo no cambié la conexión, lo cambié a Roberto. Y la bicicleta está en la colección, es el transporte de Roberto, y puede estar en 1000 lados más. Lo que pasaba con San Martín, el ejemplo que repasamos hoy. ¿Sí? Es el Libertador, es Don José, es siempre el mismo. Cuando yo agrego un objeto a la colección, no estoy duplicando el objeto, estoy creando una nueva referencia. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Hola, hola, ¿perdí la conexión? No. Por ahora sí. Bueno, digamos, conceptualmente de conexiones no hay mucho más para agregar. Lo que hay que aprenderse es cómo usarlas, es decir, practicar un poco acerca de dónde tiene sentido usarlas y para qué. Conocer más métodos de conexiones, pero siempre tener las cosas que ya dijimos. Por si tiene efecto, si no. Decía, me quedé acá, en el puedo integrarse que hice recién con un any, que alguno de los mensajeros verifica esta condición, de que algo puede ser entregado por ese mensajero, y para ver los candidatos necesito filtrar. Me quedo con todos los mensajeros que pueden entregar ese paquete. Entonces la condición es la misma, fíjese que el bloque es el mismo, pero ahora estoy filtrando, por lo tanto me retorna a todos los candidatos. Si avanzamos con la consigna, me dice si tiene sobrepeso, ¿qué sucede si el promedio del peso de los mensajeros es superior a 500? Bien, acá tengo que hacer un cálculo, no tengo que modificar los objetos, sino que preguntarles cuánto pesan. Hay un método que no les conté que nos viene perfecto para esto, que es el método de sumar con parámetro. Como ya, mientras los hago se los cuento porque viéndolo hecho es bastante obvio, me parece a mí. Mensajería se llama el mensaje, tiene sobrepeso. ¿Sí? No necesita parámetros. Lo que tengo que ver es el peso de todos los mensajeros. Hay un método zoom que hace eso. Pero un zoom a secas me sumaría los objetos mismos que hay. Pues yo no puedo sumar mensajeros. Neo más Chuck no me dice nada. Necesito un sumador especial, que es un zoom con parámetro, que le digo, sumame el resultado de lo que resulte de evaluar este bloque. O sea, el resultado de esta consulta. A cada mensajero le preguntamos el peso. Entonces esto no suma mensajeros, suma pesos de mensajeros. Es la sumatoria del resultado de esto. Y todo eso tiene que ser mayor que, a ver, no me acuerdo cuánto decía, que tenga sobrepeso a 500 kilos. ¿Sí?
Esa es la consulta si tiene sobrepeso. Seguimos avanzando. Y acá empiezan los que empiezan a tener efecto. Esto eran todas consultas. Aquí quiero que la empresa envíe el paquete. Dice que elige a quién puede enviarlo, y si no puede ninguno, lo agrega a los paquetes pendientes. Y me sugiere leer el punto siguiente, que es conocer la facturación de la empresa, que es el total ganado por los paquetes enviados. Acá tengo más información del precio de los paquetes que me va a hacer falta para esto. Pero por lo pronto voy a hacer la parte de esto, de que envíe el paquete. Bien, vuelvo al código. Un nuevo método, enviar algo. Entonces, tengo que encontrar quién lo va a enviar. ¿Sí? Entonces puedo preguntar, acá tengo varias formas de hacerlo. ¿Sí? En realidad, el mensajero no estoy queriendo reflejar algo de que ese mensajero yo, no me interesa quién lo llevó realmente. Me interesa que el paquete fue entregado. Entonces, con solo preguntar si puede entregarse, me alcanza para decidir ponerlo como pendiente o no. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Usando self, le envío a la misma mensajería el método puede entregarse. Entonces, si puede entregarse, y acá sí voy a hacer, por primera vez creo un if. ¿Sí? Se escribe de esta forma. If puede entregarse, hago una acción. Puedo delegarla y decir self registrar envío de algo. En el else puedo plantear hacer self registrar pendiente algo. Creo que eso más o menos representa lo que... ¿Sí? Digamos, cuando no sé bien qué, pero cuando puedo enviar, tengo que hacerlo para que después pueda ser facturado, y cuando no, tomarlo como pendiente. Capaz que eso termina siendo una línea, ¿sí? Lo que pasa para registrar como envío como pendiente. Pero como no lo sé qué tan complicado es, lo dejo así. ¿Sí? O qué tan complicado puede ser en un futuro. Fíjense, acá se queja que hay un error, pero puedo crear un nuevo método, entonces me lo crea ahí, registrar envío de algo. Puede tener una colección donde guardo todos los paquetes que envié. Enviados.add algo. Capaz que es simplemente eso lo que tengo que hacer. Enviado, fíjense que no existe, pero lo creo una variable de instancia. Me lo creo acá enviados. Inicialmente también lo pongo como lista vacía. ¿Sí? Enviados. El registrar pendiente, si me lo pongo a ver, también por ahora puede ser algo tan simple como lo de recién. Me creo una colección de pendientes. Estar pendiente, recibe algo. Y pongo pendientes.add algo. Nuevamente se va a quejar de que esa lista no existe, la creo como variable de instancia. ¿Sí? También puedo ponerla con lista vacía. Entonces, de esta forma, según
lo puede enviar o no, lo pongo como pendiente o como enviados. Los métodos siguientes me van a requerir usar esas colecciones. ¿Sí? Si seguimos leyendo, vamos a ver que puedo enviar todos los paquetes que haya, el paquete pendiente más caro, la búsqueda de un máximo, actualizar los pendientes, hay varios puntos más. ¿Sí? No vamos a alcanzar a terminarlo ahora. Pero les queda como tarea. Fíjense el 9 que está interesante. Un nuevo mensajero, un nuevo paquete, háganlo con la lógica que prefieran y que todo siga funcionando. Como para seguir practicando el polimorfismo con colecciones. ¿Preguntas, comentarios? ¿Están ahí todavía? Lucas, una pregunta. Sí. ¿Podrías probar el de peso? Porque no me estaría funcionando. El del peso del último. Eso de la parte anterior todavía, Sí, pero ¿no? claro, es como que lo borré, lo volví a tratar de hacer y como que si le saco el peso, me lo entiende. Y si se lo pongo, me dice que no lo entiende. Te muestro rápido cómo lo tengo yo acá. Sí, pero por eso lo tengo así. A ver, mensajería WLK. Acá, Peso del último pasajero, de mensajero es. Lo podrías correr mensajero y. punto peso. Sí, yo probé y puse mensajeros, o sea, puse tal cual, lo único que si le pongo el peso no me lo identifica, como que me dice que está mal. ¿Qué error? ¿Qué es lo que te dice el error? A ver, espérame. Dice, no entiende el peso, el mensaje peso. Bueno, hay un objeto de los que está ahí que no tiene el mensaje peso. Fíjate si el método peso está en todos los objetos que estás poniendo en la colección de mensajeros. Profe, en el punto 9 que hay que Lo agregar espero. un nuevo mensajero, ¿tiene que Sí, también tener el peso y poder llamar? tiene que entender el mensaje peso, claro. Sí. A eso se refiere con que todo siga funcionando. Ok, Si parte del comportamiento de la empresa mensajería es preguntarle el peso a sus mensajeros, ya sea para el peso del último, con que tiene sobrepeso, para enviar el paquete, etcétera, cualquier candidato a ser mensajero tiene que responder ese mensaje. Y no solamente tiene que responder al mensaje, tiene que responder a algo que se pueda sumar. Tiene que devolver un número. Tampoco sirve que hagas el mensajero Juancito con el método peso y que responda hola, ¿qué tal? O un string. ¿Sí? Tiene que responder algo que después pueda sumarse, porque ese peso se usa para hacer un zoom, para compararlo con otras cosas. Puede ok. ser que no me lo detecte porque no tengo un método que diga que hable del peso. Es decir, no puedo hacer referencia a una Obviamente, variable. obviamente. Tiene que tener el método peso. Ah, está bien, está Esto es bien. un Yo método, es un mensaje. Sin pensé que me podía mensajes, devolver la variable. nunca, jamás. Está bien, está bien. Método mensaje. Es fundamental esa idea. Solamente los objetos entienden los mensajes que tengan métodos. Las variables es otra cosa. Los atributos son internos del objeto, no son públicos. Los de afuera no se enteran de los atributos. Por eso existen los mensajes y los métodos. Yo envío mensajes y tiene que haber un método. Al menos este es el planteo clásico del paradigma. Después los lenguajes tienen variantes, tienen más tolerancia, automatizan ciertas cosas, asumen que sea una variable y un método con su mismo nombre. Cada lenguaje puede tomarse libertades después. De hecho, Wolof va a tener alguna facilidad en ese sentido que veremos más adelante, de automatizar algunos mensajes. Pero el concepto básico es ese. Si yo mando un mensaje, tiene que haber un método.